Estudiando la cosmogonía egipcia, su origen, su creación, nos permite entender, comprender, intuir un poco esa realidad que oculta, que no es literal, esos misterios que hay detrás de lo que aparece en ese antiguo pergamino que narra un poco sobre esa creación, donde encontramos que dice Ra, el Dios, que Él vino a la existencia como Kepri, y cuando Él vino a la existencia, vino el ser, y el ser emanó de su propia existencia. Nosotros sabemos que existe el ser del ser, el interior del interior. Si tenemos al Padre que mora en secreto, a nuestro Chesed de la Cábala, pues tenemos a nuestro Keter cabalístico, a nuestro anciano de los días. Existe el íntimo del íntimo. Luego, nos dice este extraordinario papiro lo siguiente, que en el principio o en un principio no había nada, solo habían tinieblas densas, oscuras, solo había oscuridad que era enorme como las aguas del mar, oscuro, que había un proceso muy complejo que contenía esa oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad estaba Nun, las aguas eternas e infinitas, y de esas aguas brotaba o surgía aquel huevo enorme, gigantesco, dorado, ese famoso huevo cósmico del cual nos hablan los egipcios, y cuando estudiamos al maestro nos dice, ese huevo cósmico es el vientre donde se gesta el iniciado. Ahí está el trabajo auténtico, alquímico, donde se forma aquel pichón que algún día va a salir, algún día va a volar y se irá muy, muy lejos. Dentro de ese huevo se forman los grandes iniciados, se forman los adeptos, los hierofantes, los grandes maestros cristificados. Luego nos da a entender a través de este extraordinario relato lo siguiente, que cuando Tum hizo conciencia de su existencia, brotó la creación. Presten atención a eso. Dice, no había otra cosa que Ra y la nada, hasta que Ra habló, hasta que Ra usó el verbo y se dio cuenta de que lo que hablaba se convertía en realidad, en cosa, en formas, ¿sí? Se materializaba. Se daba la expresión del ser. Y Ra dijo, al amanecer me llamo Kepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum. Y así emergió el sol y lo iluminó todo. Aquí entendemos de cómo iban formándose en esas diferentes divinidades, cómo se iban formando ese árbol de la Kabbalah, ese árbol pleromático, ese árbol de la cosmogonía egipcia tomando forma. Hubo el nuevo amanecer, el mediodía y el atardecer, y luego la noche oscura que pasó cierto tiempo desaparecía ante la presencia del sol. Y así se iniciaron los ciclos de el día y de la noche. Ahora hay algo muy interesante acá en ese relato antiguo que nos dice lo siguiente. Luego nombró a Su, una divinidad egipcia muy antigua que representaba el viento, pero representaba el fuego, representaba el rayo. Cuando hemos estudiado el arcano número 16 del tarot, ahí se relaciona a Tzu con ese rayo terrible de la justicia que cae sobre aquel que ha perdido el Enseminis. Ahora, para que las cosas tuvieran movimiento, Tzu, el viento, se hizo presente y fluyera entre la noche y el día, pues esas creaciones de Rad. Luego Rad nombró a Tenum,
o Tenuf. Y Tenuf, la lluvia y las gotas empezaron a esparcirse por todo el mundo y a formar el gran mar. Ra habló y dijo: Ge, la tierra firme, para acompañarla en sus noches, llamó a Nu, la diosa del firmamento, que arqueó su cuerpo sobre Ge para darle el brillo y el esplendor de las estrellas. De esta forma se divide esas dos expresiones de Dios Madre, como Nu, el firmamento cósmico, aquella Vía Láctea, aquel firmamento lleno de estrellas, aquella luz luminaria que hay en el sistema solar, que hay pues de hecho en el firmamento, ella llena de estrellas y estrellas, sistemas y sistemas, y formó la tierra, otra expresión maternal, otra expresión femenina, donde también se gesta la vida en todas sus formas gracias a la fuerza del dios Ra que la hace germinar todos los días. Y decía ese extraordinario pergamino: el mar quedó a un lado y la tierra al otro, quedando seca y desvalida. Entonces Ra nombró a Hapi el Nilo, y éste abrió una brecha para recorrer y fertilizar todo un largo territorio que se perdía hasta el corazón de la tierra seca. Así se nombró, así se fue dando las diversas creaciones en el mundo, en sus aguas y en su interior. Más allá, pero antes de continuar, tengamos en cuenta que el Nilo humedecía la tierra seca del antiguo Egipto y permitía la formación y creación de los cultivos y mantenía la vida fértil. Pero ese Nilo es la representación de esas aguas que pasaban por todo el Egipto, esas aguas genésicas. Luego nos dice que los dioses que lo acompañaban primero salían de su verbo, ¿sí? Él es el verbo, Él es el que crea, Él es el que pronunciaba la gran voz, la gran palabra, y de su verbo salían las creaciones, se gestaban las creaciones. Pero luego, agotado el verbo, salían de su miembro o de su falo, y de su mano, de su saliva y de su sudor. Esto debemos entenderlo. Las creaciones se hacen entre esa unión del lingam yoni o del phallus y el útero. Ahí está realmente las creaciones. Y luego, a través de esa palabra, a través de ese verbo, pues da forma a lo que se quiere crear. Por eso Ra nombró a Thor, aquella diosa de sabiduría, y tuvo esposa, hija y hermana, y de ella nacieron los hijos que se perdieron por el mundo sin que los pudieran encontrar por más que alzara la voz. O sea, tuvo hijos, tuvo hermanas, y se perdieron, por lo que temía que el mal los hubiera engullido. Tras un tiempo de dolor y desesperación, sus hijos, hembra y macho, aparecieron sanos y salvos, y fue tanta su alegría que lloró abundantemente, y de sus lágrimas surgieron los primeros seres humanos. Entonces Ra tomó forma humana y se sentó en la tierra gobernando con amor y sabiduría a los humanos, conduciéndolos por el camino del bien y apartándolos del camino del mal con firmeza, pues en ellos todavía no había conciencia, y aunque lo adoraran, necesitaban un guía que les indicara el sendero o el camino secreto. No había conciencia. Si nosotros nos vamos al pasado, la raza Lemur, ellos no tenían conciencia del por qué los colocaron. Y por eso dice la historia que ellos querían regresarse
hacia esas dimensiones superiores hasta que llegó el momento donde le colocaron esa antena, ese órgano, para que hicieran como polo a tierra, conexión a tierra, y le tomaran cariño a Gea, ¿sí? A este planeta, porque tenían que estabilizarlo. Pero el problema fue que luego nació el ego y se quedaron esos átomos del enemigo secreto justo ahí en la raíz del coxis en cada uno de nosotros. Ese fue el detalle, pero esos humanos necesitaban el guía, necesitaban quien los encaminara dentro de ese camino secreto o ese sendero. Y mire que esta historia, este relato es muy parecido a lo que nos dice las Sagradas Escrituras y lo que nos enseñan los grandes iniciados, que no está ahí escrito, que no está ahí en forma literal, sino que es una información oculta y que pertenece, pues de hecho, a esos archivos acásicos del pasado. Entonces, Ra, el sol, el fuego, se quedó instruyendo a los humanos en el sendero de esos misterios, de esa sabiduría, para luego que cada uno pues tomara sus propias decisiones e hiciera su propia obra. Así que todo fue dando forma y desde Kepri, Tun, Ator, Nun, todas estas divinidades se fueron expresando, se fueron manifestando y esto realmente es extraordinario, es la creación misma que se hace para formar una humanidad. Ese mismo proceso sucede de una forma micro, pequeña, en el huevo cósmico de cada uno de nosotros para formar también nuestras propias creaciones espirituales. Así que de esta forma, pues, nos compenetramos un poco más dentro de esas divinidades, esos símbolos y esos conocimientos que están escritos, dibujados en las cartas del sagrado tarot egipcio, que es el tarot que nosotros estudiamos y que cada día tratamos de conocer un poco más. Ahí está el misterio, porque esas divinidades dieron forma y el iniciado se va levantando a través de esas creaciones en su propio sendero, como se los explicamos a ustedes en la conferencia de las 12 horas de Apolonio, como camino auténtico de la iniciación, o sea, de esa iniciación cabalística, de esa iniciación egipcia, de esa iniciación espiritual, de esa iniciación a través del árbol de la vida, o esa iniciación que se hace a través de las mismas cartas del tarot, porque ahí va quien lo está viviendo, quien lo está practicando, quien está conociendo, experimentando ese camino. Eso se va dando a través del mismo tarot, en el trabajo de la cábala, con números, con letras, con astrología esotérica, iniciática, y pues súmenle a esto la sagrada alquimia, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Ahí está el trabajo que nos explica el maestro. Así que esperamos que a todos les sirva esta información y nos sigan acompañando en todo lo que se está entregando en el canal de Tarot, Cábala y Magia, y aprovechen toda esta información, todo lo que se hace con sacrificio, con amor a quien le pueda servir.